mantienen porque se conforman, se acostumbran. El ser humano se acostumbra a algo y así como nos acostumbramos todos los días a levantarnos a determinada hora para ir a trabajar, así como nos acostumbramos a ingresar a nuestro trabajo a determinada hora, parar para almorzar o en tu break y luego sabes que a tal hora debes salir, así como nos acostumbramos a tener un horario donde generalmente uno va a descansar, otros tienen por costumbre decir, bueno, el fin de semana vamos a ir a caminar al mall, o otros se van de camping, algunos salen, algunos van a la casa de algún amigo, de algún familiar. Así como nos acostumbramos y hacemos de nuestra vida muchas cosas ya porque lo programamos y metódicamente llevamos esto a cabo, de la misma manera podemos conformarnos en el crecimiento espiritual de nuestra vida. Muchas veces nos conformamos a no tener lo que no tenemos. Y no te conformes a no tener lo que no tienes si lo estás anhelando. No te conformes a decir, bueno, está bien, no lo tengo y ya está, no importa. Me conformo. Algunas personas se acostumbran a vivir con problemas dentro de sus hogares. Ah, no, aquel es así, es un machista, es siempre igual, siempre el mismo y siempre de la misma manera. Pero bueno, ya me acostumbré, ya lo aguanto, no digo más nada. Y te acostumbras y te conformas. Personas que de repente dicen, ya, ¿qué voy a hacer? Mis hijos son un desastre. Bueno, ya me conformé a que hagan las cosas de esta manera siempre, no importa. Lo hice parte de mi vida. Y ese es el problema, porque cuando te conformas a algo, lo estás haciendo parte de tu vida. Y así como te conformas y haces parte de tu vida las cosas buenas, también te conformas y haces parte de tu vida las cosas que no son buenas. Hay personas que de repente dicen, bueno, un cigarrito, antes me fumaba 40 por día, ahora uno solito. Con uno me conformo. Y por ese lado el enemigo comienza a abrir la puerta y no te diste cuenta e ingresó y hizo de tu vida lo que quiso. Y ves que no puedes avanzar y también te conformas a la mediocridad. Bueno, es lo que hay, decimos a veces. Bueno, es lo que tengo, ¿qué va a ser? Dios repartió esto y a mí me tocó esto y me tengo que conformar. Y sabes, el conformismo tenemos que tener bien en claro dos cosas. Si nosotros tuviéramos que definir el conformismo, o mejor dicho, la definición de conformismo significa que acepta la situación establecida. Una persona que está conforme con algo es porque aceptó la situación en la que está viviendo. Ahora quiero hacerte una pregunta. Cada uno de ustedes se hará una pregunta personal. ¿Acepto esta situación que estoy viviendo en mi casa? Será algo que tú tendrás que responder. Si tienes problemas con tu esposo y discutes y peleas y discutes y peleas con tus hijos, si tienes problemas con pensamientos, esto es personal tuyo. Cada uno de ustedes sabrán si se conforman o no a la situación que están viviendo. Pero quisiera hacerte una pregunta que nos compete a todos y que abarca a todos los que estamos en este lugar, que tiene que ver con la obra de Dios. Mi pregunta sería, ¿estás conforme con el trabajo que estás realizando en la obra de Dios? No tienes que contestarme, solamente te lo pregunto para que reflexiones y te lo contestes a ti mismo. ¿Estás conforme con la situación que estamos viviendo en la iglesia? ¿Estás conforme con la situación que estamos viviendo en nuestro país, en toda la nación, en el mundo? ¿Estás conforme con la pandemia? ¿Ya te has conformado al tapabocas? ¿Estás conforme? ¿Te has conformado y ya te has habituado a saber que no te puedes reunir con todos tus amigos a comer como lo hacías antes? ¿Estás totalmente aceptando la situación en la que estamos viviendo? ¿Aceptas que las personas no se te acerquen? ¿Aceptas que no puedas imponerle manos a alguien para ser sanado, como dice la Escritura?
que impondremos nuestras manos sobre los enfermos y sanarán? ¿Estás aceptando esta situación que es reinante en el mundo entero? Como cristiano, ¿estás aceptando que no puedes imponerle manos a la gente, que es lo que Dios nos dice que debemos hacer? ¿Te estás acostumbrando a no tener que ir por las casas porque no te pueden abrir la puerta, porque no puedes entrar y te quedas mirando una película en vez de salir a predicar el Evangelio? ¿Estás aceptando la situación reinante en la que todos vivimos? Y ese silencio sepulcral, sin ir ni venir ni hacer nada, es el que el enemigo quiere que nosotros tengamos y nos acostumbremos y nos conformemos a que esto es lo único que hay. ¿Estás conforme porque no ves todos los días si vienen personas a la iglesia? Preguntaba Florencia, ¿quién nos visita por primera vez? Levante la mano. Nadie ha levantado la mano, no tenemos personas nuevas. ¿Te estás acostumbrando a no ver personas nuevas en la iglesia? ¿Te estás conformando? Sí, el pastor no trajo a nadie. La pastora no invitó a nadie. Los hermanos que están encargados no trajeron a nadie. Y siempre apuntamos para ver quién trajo a quién en el otro y no nos preguntamos a nosotros, ¿por qué nosotros no hemos traído una sola persona? No hoy, sino en los primeros 8 meses del año. Y no quiero ser muy extremista, pero algunos, o podría seguir un poco más para atrás, en los últimos 2, o 3, o 4, o 5, o 10. Entonces nos dimos cuenta de que nos conformamos a venir solitos a la iglesia. Ya hemos establecido nosotros que solo somos nosotros en la iglesia. Yo no establecí y no entendí que lo que Dios quiere es sacarme del conformismo. Todavía no pude entender que como cristiano mi función y mi meta, mi siembra para tener cosecha en todo, no es venir a la iglesia fielmente con mi familia todos los fines de semana, sino que lo que Dios me mandó a hacer es predicar el Evangelio y tratar de traer cada reunión un alma a la iglesia. Ese es el mandato de Dios, eso es lo que debemos hacer. Si nosotros nos conformamos a lo poco, poco tendremos siempre. ¿A cuántas personas invitaste lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado para venir a la iglesia hoy? No, estuve muy ocupado con las noticias del COVID. Estuve muy ocupado teniendo que limpiar las máscaras que usamos durante todo el día. ¿A qué te estás conformando? Conformismo significa aceptar la situación establecida. Iglesia, no te conformes con la situación establecida. Una cosa es la situación establecida por Dios y otra cosa es la situación establecida por el diablo. Otra cosa es la situación establecida por el mundo. Y una cosa es obedecer a las autoridades del mundo y otra cosa es no obedecer a Dios primero antes que a las autoridades del mundo, como dice la palabra. Necesitamos entender que la obediencia, como hemos enseñado una y otra vez, la obediencia es relativa. Porque si yo les dijera ahora tenemos que adorar al Dios Perico, ustedes me van a decir, pastor, estás loco, nosotros no adoramos a ningún otro Dios que no sea nuestro Dios, no adoramos al Dios Perico. Entonces te diste cuenta que la obediencia es relativa. Pero sí la obediencia es absoluta y que tiene que ver con la actitud del corazón, la obediencia tiene que ver en realmente hacerla totalmente absoluta cuando tiene que ver con la perfecta voluntad de Dios. Es relativa cuando se trata de no hacer lo que Dios nos dice en su palabra, cuando contradice lo que Dios nos dice en su palabra. Yo no voy a obedecer si me dicen que debo hacer algo que Dios me dice que sí debo hacer. ¿Qué sucede si de repente nos dicen ahora de que no podremos salir a evangelizar más? ¿Qué harías? ¿Te conformarías? ¿Aceptarías la situación establecida y dirías debemos sujetarnos a las autoridades?
¿Qué harías si te dicen que no puedes salir a predicar porque ya no se puede salir a la calle a golpear las puertas porque te puedes contagiar o puedes contagiar a alguien? ¿Qué harías? Por supuesto de que son temas totalmente escabrosos y no nos vamos a meter en una cuestión de discusiones que tendrían muchas respuestas de un lado y muchas del otro. Lo que quiero es hacerte entender cómo la vida en la actualidad nos está llevando a conformarnos a cosas que Dios no quiere que nos conformemos. Nos estamos metiendo en un terreno y que si no estamos muy despiertos, el enemigo nos va a decir, tranquilo, lo que están haciendo está bien. Hay gente que se conforma y que no viene más a la iglesia y que nos miran tranquilos desde la playa, desde su casa, tirados en un sillón, nos miran online. ¿Sabes? Por eso no vamos a transmitir más el servicio online. ¿En serio? Sí, no vamos a transmitir más el servicio online, porque no solamente en este lugar, sino que en una encuesta generalizada, en cientos o miles de iglesias en el mundo entero, un porcentaje extremadamente alto se queda en su casa viendo online, ya no se unen. Cuando Dios nos dice que debemos congregarnos. Por supuesto que tendremos nuestro Facebook Live y por supuesto que utilizaremos la tecnología. Estamos filmando el servicio ahora y pondremos 1 o 2 minutos cada fin de semana. Pero no tenemos por qué conformarnos a las situaciones que nos impiden que la bendición de Dios nos alcance. ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir? ¿Me están entendiendo? Y tú puedes llevar esto al extremo en todas las áreas de tu vida. En lo personal, en lo familiar, en lo ministerial. Tú estás aquí porque Dios tiene un plan para ti. ¿Sabías eso? ¿Sabías que Dios tiene un plan para tu vida? Diga, Dios tiene un plan para mi vida. Diga, Dios tiene un plan para mi vida. Dios tiene un propósito para mi vida. ¿Sabías eso? ¿Sabías que Dios quiere gastar tu vida en sus manos? ¿Lo sabías? Entonces, si eso no está sucediendo todavía, no te conformes a lo que no está sucediendo. No aceptes la situación establecida en el presente. Y no, pastor, no tenemos para comer, pero gracias, Diosito. No, no lo aceptes, porque Dios no quiere que te mueras de hambre. Debes ser un agradecido por todo lo que tengas o por lo que no tengas. Y ahora voy a hablar de las dos acepciones de lo que significa realmente el conformismo. Hay dos facetas del conformismo. Pero el hecho de que seas un agradecido no te habilita a que lo aceptes. Ay, Señor, tú eres soberano. Y yo tengo estas piedras que están reventando mi riñón, pero tú sabrás, moriré con las piedras, pero yo te alabo. ¡No! No aceptes las piedras en tu riñón, porque dice la palabra que por sus llagas fuimos sanados. Sí, di, ahí están, Señor, me duelen, no me quejo, pero sé que en algún momento las vas a disolver, van a salir, no tendré piedras porque tu palabra me dice que seré sano. Pero cuando tú te conformas, lo haces parte de tu vida, como te decía al comienzo. Lo haces parte de tu vida. Los problemas que tienes con tu marido, lo hiciste parte de tu vida. Los problemas que tienes con tu esposa, con tus hijos, lo hiciste parte de tu vida o estás tratando de solucionarlos. Los problemas de salud, lo hiciste parte de tu vida o estás tratando de que Dios te sane. Los problemas ministeriales, los problemas que entiendes que todavía no estás haciendo lo que Dios, para lo cual Dios te escogió, no lo estás haciendo, lo estás aceptando, te estás quedando a medias o estás trabajando para comenzar a hacer lo que Dios te dijo que debas hacer. Y ahora quiero volver a la pregunta que había hecho, que dije que nos compete a todos. ¿Sabes por qué no somos el doble de personas aquí hoy en la casa de Dios? Porque ninguno de nosotros trajo a uno. No nos conformemos. No nos habituemos a la situación establecida. Lo único que cambiará esto será tu accionar, no el del hermano que está a tu lado, ni enfrente, ni atrás, ni del otro costado. Lo único que va a cambiar que una iglesia sea productiva y creciente es tu decisión. No es la decisión del otro.
tu decisión, es tu decisión. He compartido muchas veces el testimonio de un jovencito en Argentina que era el peor delincuente del barrio y cuando se convirtió, rentó un ómnibus para traer a todos sus secuaces con los que él robaba y traficaba para traerlos a la iglesia. Se convirtió y al otro día los trajo, Un solo ex drogadicto, un solo ex delincuente de la noche a la mañana trajo 50 personas al otro día. Muchos de nosotros tenemos 30 años en el Evangelio y no hemos traído 2 personas a la casa del Señor. ¿Cuál es la diferencia? Si es el mismo Dios que nos salvó, es el mismo Dios que nos rescató, es el mismo Dios que nos perdonó, es la misma sangre de Jesucristo, es el mismo poder, es la misma gracia. ¿Cuál es la diferencia? En que uno lo aceptó y el otro no. Se terminó, no más excusas. Cuando yo cambio, no cambio porque me toca la varita del Espíritu Santo. ¡Ping! ¡Uy! Cambié. No, cuando yo cambio porque decido cambiar, creer que la palabra de Dios me toca, que la palabra de Dios me guía, no me conformo a lo que estoy haciendo y comienzo a hacer lo que la Biblia me dice. No puedo conformarme ni aceptar la situación difícil, pecaminosa, errónea que tengo en mi vida. No puedo yo aceptarlo porque si no me quedaré siempre en el mismo lugar. No puedo esperar que otros me envíen. Estoy contento, estoy feliz porque vino un hermano, quiero estudiar inglés, por ejemplo, y vino un hermano y me dijo, mira, yo fui y estudié y aprendí en un año, me enseñaron y te vamos a dar una beca, ve gratis, de repente todo el mundo te da ánimos y tú dices, wow, qué bueno, voy a aprender inglés, voy a hablar inglés, me dieron una beca, encima no voy a pagar nada, acá tengo todo listo. Y mañana pongo el despertador y en vez de levantarme para ir a estudiar, me quedo en casa y me miro una película. O sencillamente no voy. Mi actitud hace posible de que todas las bendiciones que tengo alrededor no se activen y me conformo a lo que tengo, a la situación establecida. Y aunque tenga elementos, si yo no decido actuar con los elementos, no habrán cambios. Necesitamos entonces entender de que cada uno de nosotros tenemos la posibilidad en nuestras manos, queridos hermanos, tenemos la posibilidad en nuestras manos de que la iglesia crezca o que la iglesia esté siempre igual. Tú tienes la posibilidad en tus manos de tú crecer y que la multiplicación te alcance en todas las áreas de tu vida o estés siempre igual. La diferencia lo hará tu fe, la diferencia lo hará tu actitud. La diferencia lo hará si te conformas o no te conformas a lo establecido. Te decía de que la conformidad tiene 2 facetas. La primera es la que agrada a Dios. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 6 y 7. Después lo buscas, anótalo. Pero es la que Dios nos dice que debemos contentarnos por todo lo que tenemos. Un poco lo que te decía recién. Debemos estar alegres por todo lo que tenemos y no despreciar lo poco. Claro, en algún momento quizás, porque a Dios se le ocurre que tengamos poco o que algunas cosas falten, no son porque así se van a quedar siempre, sino que son para probar nuestra fe, para moldear nuestro carácter, porque la Biblia dice que si en lo poco fuéramos fieles, y la fidelidad tiene que ver con la gratitud, si en lo poco soy fiel, si yo canto delante de 100 personas como si estuviera delante de 1.000.000, algún día cantaré delante de 1.000.000. Pero si yo voy a esperar tener 1.000.000 para lucirme, te va a agarrar el calorcito eterno y no te podrás lucir nunca. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. El conformismo del cual habla Timoteo es que seamos agradecidos por todas las cosas. Pero ser agradecido no quiere decir aceptar la situación que no es correcta. Amén. Ese es el conformismo que agrada a Dios.
La segunda faceta, y es la que desagrada a Dios, por ejemplo, la podés encontrar en Éxodo capítulo 14. Escuchen, Éxodo capítulo 14, versículo 15. El Señor está sacando a los egipcios, está sacando a su pueblo de Egipto, a los esclavos de Egipto. Los está sacando y de repente dice: habréis estado bastante tiempo en este monte. Habréis estado bastante tiempo en este monte. Y luego dice la palabra, le habla a Moisés y le dice: dile a mi pueblo. Y algunas versiones dicen: dijo el Señor a Moisés, dile a mi pueblo que marchen. Pero en realidad no dice dile a mi pueblo que marchen. Dice dile a mi pueblo que se marchen. Dile a mi pueblo que se marchen. Hemos puesto esta versión, dice: hijos de Israel, diles que marchen. La escritura en el original nos enseña que lo que Dios le dijo a Moisés en el monte es: dile a mi pueblo que se marchen. Y no es lo mismo decir que se marchen a que marchen. Cuando tú le dices a alguien: hey, marcha, vamos, ponte de pie, le estás diciendo: vamos, levántate y ve hacia adelante. Pero esto todavía es mucho más profundo. Todavía esto es mucho más determinante. Porque Dios le dice a Moisés: dile a mi pueblo que se marchen. Les está dando una orden que se tienen que ir, no que tienen que levantarse, que se tienen que ir. Está diciéndole: diles que se vayan. Ahora, ellos tenían que salir de la esclavitud, tenían que salir de la situación a la que ya habían aceptado. ¿Cuál es la situación que habían aceptado? La muerte, porque de frente estaban las aguas y atrás venía el faraón. Más adelante. Entonces le dice: dile que se levanten y se vayan. Está diciéndole: yo ya les he dado la victoria. Yo abriré las aguas. Yo les acompañaré con la nube. Yo les acompañaré con la columna de fuego. Váyanse, váyanse, porque ya todo está delante. ¿Me estás entendiendo? Lo que Dios nos dice en esta mañana es que te vayas de la situación reinante, que no aceptes lo que no te hace bien. En tu corazón, en lo ministerial, en la familia, en todas las áreas de tu vida. Muévete, muévete de allí, muévete de lo que te estanca. No te conformes, no aceptes la situación reinante que no te hace bien. ¿Me estás entendiendo? Entonces, quiero mencionar rápidamente el ejemplo de algunas personas que se conformaron y vimos lo que sucedió en su vida. La palabra del Señor, segunda de Samuel, en los capítulos 11 y 12, anótalo, una historia tremenda allí. Un hombre que dice la Escritura que era conforme al corazón de Dios, y estoy hablando, me refiero a David. Dice la palabra de que David venía de guerra en guerra. Diga conmigo: de guerra en guerra. Y di conmigo: de victoria en victoria. ¿Sabes por qué? Porque las ganabas todas. Habían logrado levantar un ejército impresionante. Venían conquistando y cada vez que se levantaban ellos arremetían contra todos los enemigos, y estaba allí David diciendo, diríamos en Argentina, un capo. Diríamos un hombre extraordinario. El mero mero era de aquel entonces. Todas las victorias. Todas las victorias. Entonces de repente se levantan otros enemigos y dijeron: no, tranquilo, ¿sí? Yo gano todo. Y se quedó en la terraza de su casa mirando el cielo. Se conformó a las victorias. Lo que no sabía lo que le iba a esperar en la terraza ese día, ¿no? Mira lo que no tiene que mirar. Aparece allí una hermosa mujer, dice la Escritura. Él mira a la mujer, a Betsabé, que estaba casado con un hombre que se llamaba Urías y que era uno de los más valientes de su ejército. Y porque se conformó en la victoria y dijo: voy a mandar acá a los muchachos que vayan ellos a pelear, ya los matan a todos y vienen, yo me quedo acá tranquilo. Se conformó cuando no se tenía que haber conformado. Le pegó tan mal aquella situación que todos ustedes conocen la historia, manda a matar
a Urías, lo manda a matar a Urías. Fíjate qué tremendo, el conformismo te va a mandar a matar lo que no tienes que matar. El conformismo te va a querer hacer tomar decisiones que nunca jamás Dios quiere que tomes. El conformismo te hará ver el error conforme a los anhelos de tu corazón y a tu voluntad y no a la perfecta voluntad de Dios sobre tu vida. Por eso no debes conformarte con lo que no te agrada. No debes conformarte con las cosas que no edifican. No debes conformarte con lo que sabes que todavía Dios no te dio. No es lo que hay, es lo que tú quieras. Obtendrás lo que tú quieras obtener. No te conformes. Entonces mandó a matar a Urías. Viene la amonestación, dice la palabra allí también, en el capítulo 12 del profeta Natán, y en definitiva aquella relación entre David y Betsabé. Tienen un niño y por supuesto ese niño muere. Entra en una desesperación tremenda David y allí ya su historia nunca, jamás volverá a ser la misma a pesar de otras victorias que pudo haber obtenido en el futuro. Nunca, jamás nuestra vida será igual cuando tú estableces haber aceptado lo reinante en el presente que Dios no tiene para ti. La iglesia estamos viviendo en un paréntesis donde estamos siendo zarandeados. Donde hay una cantidad de hermanos que se están levantando diciendo no vayas a la iglesia, no es prudente, quédate porque te vas a contagiar. Pero eso sí, llenemos los moles, llenemos los supermercados, llenemos los bancos, vayamos a trabajar, pero en la iglesia no, porque nos podemos contagiar. No aceptes la situación reinante, no es correcta. Y déjame decirte algo, para los hermanos que todavía no vienen, si tú vas a trabajar, tú tienes más derecho y más obligación de venir a la iglesia que a tu trabajo. Si tú vas al supermercado, tienes más derecho de venir y obligación a la iglesia que al supermercado. Porque es la casa de Dios. ¿Por qué algunas cosas podemos dejar y otras no? No te conformes a lo establecido que no tiene que ver con la voluntad de Dios. Esto no es ser rebelde, querido hermano. Porque si yo quiero serte brutalmente sincero, cuando termine la reunión yo quiero hacer pasar a todo el mundo aquí adelante y quiero imponerle la mano a todo el mundo. Y alguien dirá, el pastor entró en un estado de está rebelde, no voy más el domingo porque el pastor está rebelde, en cualquier momento me pone la mano. Y empezamos a decir tantas barbaridades que no tienen que ver con el aceptar la realidad establecida en la cual el mundo me quiere meter. No puedo meterme en una realidad en la cual un virus que mata me quiera meter. Debo encasillarme en lo que Dios quiere que sane y que salve. Ahora tranquilo, no se preocupen porque no les voy a imponer mano a ninguno de ustedes, no los voy a tocar. O quizás sí, no sé. No sé. Prefiero tocarte y que te sanes y que tu vida cambie y no ser un rebelde y no tocarte por no hacer lo que Dios me dice que debo hacer. Prefiero que me juzgue el hombre y no que me juzgue Dios. O sea, ¿me estás entendiendo lo que quiero decirte? No podemos aceptar la situación que no tiene nada que ver con lo que Dios nos enseña en su palabra. Se conformó, aceptó lo que había sucedido y en definitiva las cosas no le fueron muy bien, a pesar de que había victorias. Esto quiere decir de que Dios mira nuestro corazón, nuestro estado interno, más allá de lo que podamos o no podamos tener de allí para afuera. El segundo caso, dice en la escritura de Deuteronomio capítulo 1, versículo 6, habéis estado demasiado tiempo en este monte, les dice el Señor a Moisés. Estaban precisamente en el monte Horeb y fue donde les dijo, ya habéis estado bastante tiempo en este monte. Esto quiere decir que no debes dormirte en la complacencia de lo que ya has alcanzado. En Horeb estaban bien.
en Horeb estaban bien, ellos estaban conformes, ellos estaban contentos, a lo mejor no tenían todo lo que querían, pero no les faltaba nada. Entonces muchas veces tú crees que porque no te falta nada, dices, bueno, tranquilo, hay otros que están peores. Nosotros en nuestro país estaríamos tan mal. Gracias a Dios, decimos a veces, yo a veces lo digo, yo a veces lo hablo con algunos hermanos y digo, bueno, dentro de todo estamos bastante bien, ¿no? Porque estamos en una tierra donde no nos falta qué comer. Pero yo no sé en tu país, pero mi país es el país número 1, Argentina es el país número 1 de la cuarentena más larga de todo el mundo. Tienen casi 150 días de cuarentena y esta es cuarentena que tienen prohibido salir a la calle. Es cuarentena que cuando andan los buses y sube la gendarmería, los militares y la policía a los buses y te piden la autorización legal para poder estar montado arriba de un bus y saber a dónde vas. No es cuarentena como la nuestra, que hacemos lo que queremos, que nos están exigiendo utilizar las máscaras y la usamos por acá abajo, mira. Algunos ponemos la máscara y la usamos así por acá abajo. Mejor sácatela, pues no sirve para nada. Nosotros hacemos lo que queremos, vamos a cualquier lugar, tenemos libertad. Pero allí en aquellos países no hay comida, la gente no tiene comida porque no les da el gobierno como a nosotros una ayuda de $1.200 para cada uno. No te dan nada. Hay gente que literalmente se está muriendo de hambre. Pero así como están llevando a cabo el esfuerzo más extraordinario de sus vidas, son los primeros que comenzaron a fabricar la primera vacuna junto con la Universidad de Oxford. Esto lo dije el día miércoles. Argentina y México se han unido y están comenzando con la fabricación de 200 millones de vacunas que van a comenzar a dar en el primer trimestre del año que viene. Qué tremendo, ¿no? ¿Te diste cuenta que todo lo que cuesta, a pesar de todo lo que cuesta, pero tú no aceptas la situación establecida, de repente comienza a darte Dios la gracia y la sabiduría para que haya un cambio? Qué tremendo es entender que no debemos conformarnos en el momento que no debemos hacerlo. El tercer ejemplo es el ejemplo de la vida de Abraham. Quiero que abra la palabra allí en Génesis, capítulo 11. Génesis capítulo 11. ¿Lo encontraron? Abraham es llamado el padre de vamos a decirlo todo junto, es denominado y conocido por ser el padre de la pandemia. ¿Cómo que no? Si es lo que ha paralizado todo el mundo, la pandemia. Escucha, alguien tuvo que haber ejercido la fe para meterle miedo a todo el mundo a través de un virus que se deshace con una burbuja de jabón. Alguien organizó algo tan bien. Que le tenemos temor a un virus que se desintegra con la burbuja del jabón y decimos, bueno, la sangre de Cristo la vamos a archivar allá arriba para que en algún momento, si quiere hacer algo. Y no quiero ser con esto sádico, porque yo también uso máscara. No me la pongo acá porque estoy predicando, pero yo también uso máscara. Donde voy tengo que tener la máscara. Hay lugares donde no nos dejan entrar si no tenemos la máscara. Yo también la uso. Si en algún momento me tengo que poner los guantes, yo también me pongo los guantes. Yo también trato de lavarme las manos 2 veces, cada 2 horas lavarme 20 segundos la mano. Yo también lo hago. Y creo que lo hago mucho mejor que todos ustedes. No estoy diciendo para los que usan máscara, no uses máscara porque la sangre de Cristo es mejor que la máscara. No. Usa la máscara, usemos la máscara, usemos los guantes, lavémonos, hagamos todo lo que nos dicen hacer. ¿Ok? Hagamos todo lo que nos dicen hacer, pero que nunca se escape de tu corazón que hay alguien que cuando determine
lo que debemos hacer, lo hagamos. Porque en algún momento algo va a suceder donde la situación tendrá que cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Mira qué interesante lo que significa la fe. Y menciono todo esto para que nosotros podamos activar nuestra fe y ampliar nuestra fe y mirarnos al espejo y ver que en algún momento no utilicemos la máscara. Mira lo que te voy a decir. Y te digo esto porque me lo ha comentado en una oportunidad de una hermana y que lo he hablado con otras hermanas y que me pareció excelente para preparar una predicación. Y que creo que tiene que ver con lo que voy a decirte ahora, y es más, con lo que acabo de decir. El conformismo significa que acepta la situación establecida. Hay personas hoy en día, y esto las mujeres me entenderán mejor, aunque algunos hombres coquetos también hacen lo mismo, se van de su casa y así como las mujeres se pintan los ojos, hoy le dan más importancia a la pintura de los ojos porque los labios ya no se ve demasiado. Por eso usan más pintura en los ojos que en los labios, porque los labios ya no se ven. Por eso usan más pestañas postizas, porque es lo que más resalta. Y lo que están haciendo, escuchen, y mujeres, ustedes saben que no me equivoco, es más, si hubieran pestañas para hombres yo también las usaría, que no tengo nada de... No hablo de coquetería que está mal, yo también me gustaría usar alguna peluquita, qué sé yo, algo, no sé, un par de pelos más. No estoy hablando de que esté mal, pero hay personas de que ya tienen 3, 4 o 5 tapabocas que hagan juego el color con el color de sus ojos. Diga conmigo, hello. Y buscan tapabocas acordes. No, estos son muy hundidos acá y no se ven los pómulos y no se ven el botox que me hinchan los... Estos tienen que venir más abajo. Estos hay que alargarles las tiras de costado porque si no me quedan las orejas como Dumbo. Ayer yo fui a comprar el H-E-B y agarré uno chiquitito que tiene Florencia, no me di cuenta y no me dejaban entrar. Dije, uy, señor, me lo voy a tener que poner igual. Y vi que todo el mundo me miraba hasta que, claro, me di cuenta que las orejas las tenía así. ¿No? Porque era re cortito. No tenía opción. Todo el mundo me miraba y yo decía, ¿será la unción? Hasta que por una de esas paso por una heladera y me miro y digo, oh my God, me acordé de Dumbo, el elefantito volador. Estaba yo así. Entonces hay muchas personas de que ya compran las máscaras. ¿Y sabes por qué? Porque eso significa que están aceptando e incorporando la situación establecida. ¿Cómo puede ser que nos acostumbremos a utilizar una máscara? No, pastor, mire, pero que usted sabe la situación y los consejos de las autoridades y los muertos, y los muertos, y los muertos, y los muertos, y los muertos. Y dejamos que nos hablen de los muertos, y de los muertos, y de los muertos, y de los muertos. ¿Por qué no dejas que te hablen de los vivos y de los vivos y de los vivos y de los vivos? ¿Por qué no dejas que te hablen de aquellos que fueron resucitados de entre la muerte? ¿Por qué no dejas que te hablen de aquellos paralíticos que comenzaron a levantarse cuando alguien les impuso la mano y los sanó? ¿Por qué no escuchas a los que fueron cancerosos y hoy levantan sus manos y dicen, Dios me sanó del cáncer? Por eso es que no te conformes a lo establecido que no proviene de parte de Dios. Acepta el reto para cambiar y para demostrar que podemos ser cristianos 100% conforme a lo que Dios nos dijo y no a lo que el mundo nos enseña. ¿Me están entendiendo? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, mira qué tremendo lo que pasó con este tercer ejemplo y con esto voy a terminar. El tercer ejemplo tiene que ver con el de Abraham, donde pensamos que en algún momento, quizás en algún momento, este hombre también pudo haberse equivocado. Quiero contarte este caso para que entiendas de que el padre de la fe, el padre de la fe, el padre de la fe, es llamado el padre de la fe, también en algún momento pudo haberse equivocado. Si el padre de la fe se equivocó, ¿cómo no me equivocaré yo? ¿Cómo no podrás equivocarte tú? Pero sin embargo, la equivocación no nos debe paralizar en el presente.
El error no te debe paralizar en el presente. Ya voy a desarrollar un poco más este tema. Mira lo que dice la palabra Génesis, capítulo 11, versículo 27. Dice, estos son los descendientes de Taré. Taré engendró a Abraham. ¿Quién era el papá de Abraham? ¿Quién era el papá de Abraham? Taré, manténlo ahí presente. Dice, a Nacor, a Aram, y Harán engendró a Lot. Harán murió antes que su padre Taré en el lugar donde había nacido, en Ur de los Caldeos. Abraham y Nacor tomaron mujeres para sí. El nombre de la mujer de Abraham fue Sarai. ¿Cómo era el nombre de la mujer de Abraham? Sarai. Y el nombre de la mujer de Nacor fue Milca, hija de Aram, padre de Milca y de Isca. Y Sarai era estéril, diga, era estéril. Era una mujer estéril, no podía tener hijos. Amén. Versículo 31 dice, Taré tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, hijo de Harán, a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y partió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y fueron hasta Aram, diga conmigo, Aram, y se establecieron allí. Taré vivió 205 años y murió Taré en Abraham. Mira lo que dice la palabra, o lo que mejor dicho nos enseña la geografía en este caso. Si tú puedes agarrar un mapa bíblico, vas a ver que aquí se encuentra Ur de los Caldeos y aquí se encuentra Canaán. Y justo exactamente en la mitad está Harán. Si tú puedes ver de dónde fue escogido Abraham, de Ur de los Caldeos, y miras al lugar donde tenían que llegar a Canaán, Aram está exactamente en el medio. Está exactamente en el medio. Esto nos enseña la razón que muchos hombres y mujeres de Dios, con un llamado de Dios, quedan exactamente a la mitad de camino porque no quieren ofender al viejo Taré, que tardó 205 años en morirse. Dice que Abraham, cuando el Señor le había dicho, vamos a ver, que dejara su tierra y su parentela, esto quiere decir que ya se lo había dicho en una ocasión y no obedeció. Las cosas no nos van bien cuando no obedecemos, hermano. Las cosas no nos van a ir bien si no obedecemos a la voz de Dios, no a la voz del hombre. Nunca nos irá bien si no obedecemos. Taré hoy representa quizás a los enemigos del alma. Taré hoy representa quizás a mi voluntad. Yo quiero hacer esto, yo voy a hacer esto. Y Dios dice, ¿y quién te dijo que debes hacer esto? No, pero a mí me parece que está bien, esto está bueno. A ti te parece, pero a mí no, dice Dios. No, pero las cosas son así porque yo creo y porque yo pienso. Y Dios dice, tú crees y tú piensas, pero yo no pensé ni yo creo que sea así. Y entonces Dios comienza a acorralarte y Dios comienza a hacerte vivir cosas y a perder cosas y a situaciones que tú dices, hey, Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Por qué me pasa esto? ¿Y por qué el otro? Y te das cuenta que las cosas que te están pasando en el presente no son buenas, pero no te diste cuenta de que te estás conformando a ellas. Lo que todavía no te diste cuenta es que dijiste, bueno, yo establezco que esto debe ser así porque Dios querrá. Y es lo que hay y lo tomo para mí, se terminó. Y no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es llevarte a una situación tan difícil y tan profunda para que tú descubras todo el poder que tiene Dios cuando obedeces a sus mandamientos. No te olvides que un milagro es un acontecimiento sobrenatural. Un milagro es un acontecimiento sobrenatural. Y cuando tú haces lo que Dios te manda hacer, desatas un poder extraordinario. Escucha lo que te voy a contar. Esto lo pone Dios, me trae a memoria este acontecimiento que tantas veces he hablado de esto. Si tú has leído en alguna oportunidad el libro de un famoso predicador, un hombre extraordinario, Dios le dice, harás una cruzada evangelística y 1 millón de personas
estarán en ese lugar. Y esta persona se pone en marcha y dice, Dios me dijo de que debía hacer un evento multitudinario evangelístico. Y se fue al África y rentó el lugar más grande, el estadio más grande, casi para 100.000 personas. Él dijo, pero Dios me dijo 1.000.000, pero fuera del estadio había un predio gigantesco de terreno donde quizás más allá del estadio podría estar reunida toda esa gente. Entonces fue y pidió dinero a las asambleas de Dios y juntó por aquí, juntó por allá y dijo, Dios me dijo, y Dios me dijo de que 1.000.000 de personas. Y comienza la cruzada. Y aquella noche, cuando comenzó la cruzada, solo 5 personas asistieron. Escúchame bien, por favor. 5 personas asistieron a aquella cruzada. 5. Mira, si Dios me dice a mí que haga una cruzada y que haga todo esto y que pida la plata que pidió este hombre porque iban a juntar a 1.000.000 de personas y van 5, yo creo que así, al otro día sí me pongo una peluca rubia. Me pinto los ojos, me cambio el nombre y desaparezco del mapa. Porque me daría una vergüenza tremenda. Pero ¿cómo si Dios me dijo? Pero lo que te estoy diciendo no es un invento, lo que te estoy contando no es una alegoría, lo que te estoy contando es historia. Te voy a decir el final. Llegaron 5 personas, pero dentro de esas 5 había una de ellas que en determinada hora los otros le dijeron, es un paralítico que está totalmente tullido de nacimiento. Y este hombre dijo, vamos a orar por ese paralítico que está totalmente tullido de nacimiento. Y comenzaron a orar. Y este joven comenzó a mover sus brazos como nunca antes. Dice que sus ojos cambiaron y transformaron. Veía que su boca comenzaba a gesticular de una manera diferente y comenzó a hablar como nunca antes. Porque también tenía problemas del habla. Y lo tremendo es cuando sus huesos comienzan a sonar y se pone de pie. Y se pone de pie 5 personas en un estadio de 100.000 personas. 5 personas. La cruzada era de 3 días. Al otro día, el estadio estaba completamente lleno, no ingresaba nadie. Y al tercer día fue la cruzada más grande que jamás haya habido en la historia del cristianismo. Aquel hombre llamado Reinhard Bonnke dijo, gracias Señor porque tú eres fiel. Mi pregunta, querido hermano, ¿qué hubiese sucedido si él se hubiese conformado a la situación reinante establecida cuando solo eran 5? ¿Qué hubiese pasado si se hubiese conformado cuando solo eran 5? ¿Entiendes por qué no debes conformarte con tus 5? Tus 5 pueden ser personas, pueden ser salud, puede ser visión, puede ser la familia. No sé quiénes son tus 5, pero no te conformes a lo establecido. Porque si Dios dijo, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición, espera que las bendiciones corran detrás de ti y te alcancen. No te conformes. Abraham fue llamado y nosotros decimos que fue el padre de la fe. De hecho lo es. Dice la palabra en el Señor. Quiero que abras la Biblia rápidamente. Hebreos capítulo 11. Abre la palabra, Hebreos 11. Uno de los héroes de la fe más extraordinarios. Y uno de los héroes de la fe más extraordinarios nació en Ur de los Caldeos. Escúchame lo que te estoy diciendo. Mírame. Del lugar más pagano que había sobre la tierra.
No había lugar más idólatra, donde si yo tuviera que juzgar diría, nació un demonio. Porque el que nace en esta tierra solo puede ser un hijo del diablo. El que nace en esta tierra puede ser un profeta demoníaco. Pero sin embargo, de allí, de Ur de los Caldeos, Dios saca a Abraham, a quienes nosotros hoy decimos que es el padre de la fe. ¿Y sabes por qué? Para que tú y yo nos demos cuenta y para que no nos aquiete el presente, ni creer que por donde venimos, ni de donde venimos, no es el lugar de donde vienen los ungidos ni los que se levantan. Yo no sé en qué tierra habrás nacido tú. Yo no sé en qué hogar tú habrás nacido. A lo mejor tú dices, pero pastor, yo nací en un lugar que no era normal. Yo nací en un lugar donde mi papá era borracho, donde mi papá le pegaba a mi mamá. Yo nací en un lugar donde veía que mi padre tenía 30 mujeres. Yo nací en un lugar donde estaba rodeado por mi familia, donde mis hermanos se drogaban, donde mis hermanas se prostituían. ¿Qué quiere que haya de mí? ¿Cómo quiere que me vaya? No aceptes la situación reinante, porque de aquel lugar viene el Padre de la fe. De ese mismo lugar viene el Padre de la fe. Yo no sé de dónde tú provienes, pero lo que sí sé es que Dios te escogió. Cuando Dios miró a Abraham, de la misma manera te miró a ti. Hay un poder extraordinario que Dios quiere desatar sobre tu vida. Necesitas entenderlo. Él te quiere levantar. No importa de dónde vienes. No importa si tu padre era ladrón, si tu madre era prostituta. Aplica para levantarte, para ser un hombre y una mujer de fe. Gloria a Dios. No interesa de dónde vengas. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice allí en el capítulo 11, versículo 31. Mira lo que dice la palabra de Dios, versículo 31. Dice, por la fe no pereció la prostituta Rahab junto con los incrédulos, porque recibió en paz a los espías. Hebreos capítulo 11, versículo 31. Estamos viendo acá que por la fe una mujer prostituta. Di conmigo, una mujer prostituta. Vamos, dilo, no estás diciendo una mala palabra. Di conmigo, prostituta. Ay, no, pastor, mejor digamos unción. Mejor digamos gloria. Mejor digamos rica la vaquita con papita, hablemos en lengua. No, di prostituta. Porque una prostituta fue lo que Dios hizo posible, que su vida sea transformada por la fe, por hacer lo que Dios quería que hiciera. No debes minimizarte. No importa quién eres ni de dónde vienes. Dios tiene un propósito para ti. Esta mujer dijo, bueno, yo soy lo que soy, pero no voy a aceptar lo que soy, por eso no haré lo que Dios me dice. No importa lo que seas o quién seas, cuando aceptas hacer lo que Dios te dice que hay que hacer, oh, la situación cambia en tu vida. ¿Me estás entendiendo? Gloria a Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 8. Dice la palabra, por la fe Abraham, cuando fue llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Mira qué tremendo que es esto. Abraham creyó a Dios cuando no sabía dónde. Le creyó a Dios cuando no sabía dónde. Dice la palabra del Señor en el versículo 11. Por la fe, a pesar de que Sara misma era estéril, él recibió fuerzas para engendrar un hijo cuando había pasado de la edad, porque consideró que el que lo había prometido
era fiel. Escucha esto. Abraham creyó a Dios cuando no sabía cómo. Él dijo, yo no sé de qué manera, pero Dios me dice de que yo podré hacerlo. Dios me dice de que yo podré engendrar un hijo. Por último, versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, diga conmigo, fue probado, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su hijo único, de quien se había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Él consideraba que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos. De allí que, hablando figuradamente, lo volvió a recibir. Abraham creyó a Dios cuando no sabía por qué. Entonces, quisiera que puedas anotar esto. Abraham creyó a Dios cuando no sabía dónde. Creyó a Dios cuando no sabía cómo. Y creyó a Dios cuando no sabía por qué. ¿Escuchaste? Toma nota. Creyó a Dios cuando no sabía dónde. Creyó a Dios cuando no sabía cómo. Creyó a Dios cuando no sabía por qué. En definitiva, lo que quiero decirte en esta mañana, querido hermano, que cuando tú crees a Dios, no te conformas a la situación difícil reinante. Y tú le crees a Dios de esta manera incondicionalmente. Yo no sé cuál es tu problema, pero a lo mejor tú dices, yo no sé dónde me mandará el Señor, pero cree que Dios está en el medio. No sé cómo, pero créele porque Dios está en el medio. A lo mejor tú dices, pero ¿cómo va a ser esto? Yo no sé cómo, pero cree porque Dios está en el medio. Dice que Dios probó a Abraham y tú dices, pero ¿por qué? No sé por qué. Pero tú créele a Dios porque Él está en el medio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Vamos, apláudele bien fuerte.